pastor. Bien, hermano, buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y el día de hoy toca Deuteronomio capítulo 11, ¿no? Entonces, si estás ahí con tu Biblia, Deuteronomio capítulo 11. Si tuviéramos que ponerle un título a este capítulo, eh, en lo personal le pondría algo así, ¿no? Como el por qué y el para qué obedecer, ¿correcto? Hay grandes diferencias en por qué debo de obedecer a Dios y para qué debo de obedecer a Dios, ¿no? Entonces, uno es la causa, el otro es la consecuencia, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que nos va a querer enseñar el Señor a través de este 32 versículos, Dios mediante lo acabamos hoy. Y de no ser así, tranquilos nada más, lo podemos terminar el siguiente jueves, ¿no? Entonces, bien, contexto al texto, como se dice. Capítulo 10, o básicamente todo el libro de Deuteronomio, es una serie de sermones, aproximadamente 3 sermones que va a dar Moisés al pueblo de Israel, a ese pueblo que está a punto de ingresar a la tierra prometida, a esa nueva generación, ¿correcto? A esa nueva generación, es decir, el libro de Deuteronomio narra los discursos que da Moisés ya finalizando casi prácticamente los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? Lógicamente, Moisés, cuando da sus discursos, recuerda en el primer discurso, en la primera parte, recuerda todo lo que Dios ha hecho con este pueblo desde el momento que lo sacó de Egipto. Y en su segundo discurso, en el que nos encontramos, básicamente Moisés comienza a exhortar a que tengan una obediencia y una búsqueda, un amor genuino por Dios. Y por eso que encontramos bastante, amarás al Señor tu Dios y guardarás, y vamos a encontrar, ¿no? Y más adelante vamos a ver el tercer discurso de Moisés. Todavía estamos en el segundo discurso, que abarca varios capítulos. Pero, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 10? Capítulo 10, habíamos visto dos cosas, básicamente. La base de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuál era la base? De que Dios tenía misericordia por este pueblo y que en su gracia soberana Él los había escogido tal como eran. No había nada especial en el pueblo, sino Dios los escogió desde Abraham, ¿no? Entonces, y Él va a ser consecuente con su promesa que dio al pueblo. Entonces vemos que Dios tiene misericordia por este pueblo y eso es la base para que este pueblo pueda tener una relación con Dios. No está en que el pueblo era algo especial, en que el pueblo era obediente, no. Eso no es la base. Y de la misma manera decíamos, la base para hoy en día tener nuestra relación con el Señor no es que nosotros éramos alguien antes de conocer al Señor, o éramos talentosos, o éramos buenos, o menos malos, no, es que Él tuvo misericordia de nosotros y de lo vil y menospreciado nos ha llamado a muchos, ¿correcto? Pero la segunda parte del capítulo 10, para no llevar o para no malentender la gracia del Señor y llevarlo a un libertinaje, porque cuando uno dice, ¿no? Bueno, la base de mi relación con Dios es el que tiene misericordia, por lo tanto, haga lo que yo haga, igual me va a amar. Sí, el Señor me ama, ¿no? O sea, el Señor me ama, su amor es incondicional, pero eso no me puede llevar a de pronto a hacer libertinaje de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? A partir del verso 11, si no me equivoco, en el capítulo 10, Dios comienza a demandar a este pueblo que el pueblo sea obediente y lo ame sobre todas las cosas. Entonces, esta segunda parte del capítulo 10 lo llamábamos la manifestación de nuestra relación con Dios. Si nosotros entendemos que la relación entre Dios y el pueblo de Israel estaba basado en la misericordia de Dios, pero también tenía que haber una manifestación de que el pueblo ha comprendido esta misericordia. Y esa manifestación era la obediencia por amor a Dios. Entonces, y lo mismo se cumple en nosotros, ¿no? Si hemos comprendido realmente la misericordia de Dios en nuestra vida, entonces una respuesta o cómo yo correspondo a esa misericordia, a ese amor, es con obediencia a Dios, a su palabra. Entonces, de tal manera que voy a valorar mi salvación, tal como dice el libro de Hebreos, y no lo voy a llevar a un punto extremo de decir, haz lo que quiere, igual eres salvo. Tampoco es que voy a obedecer para que recién me ame. Ese es el otro extremo, legalista, ¿no? El extremo legalista es, si tú haces todas estas cosas, entonces Dios como que de pronto te va a amar. Y no es la idea. Eso es religiosidad. Cuando estoy tratando de buscar el amor de Dios, Dios me ama porque Él tiene gracia y misericordia, porque Él es amor. ¿Me dejó entender? Entonces hay dos extremos normalmente. El legalismo y la vida libertina, si quiere decir.
El libertino usa la gracia de Dios para desbandarse. El legalista pretende comprar el amor de Dios y así no es. Nosotros estamos en el equilibrio. Entendemos que es por misericordia, pero que somos llamados a santificación, a obediencia. Dicho eso, y eso es lo que nos enseñó el Señor en el capítulo 10, ahora en el capítulo 11 nos va a dar ciertas razones por qué obedecerlo. Del verso 1 al 7 podemos llamarle ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Del verso 8 al 25, ¿para qué debemos de obedecer a Dios? Si estás tomando nota. Y del verso 26 al 27, o casi, digo, del verso 26 en adelante hasta el 32 sería, ¿qué eliges? ¿Qué eliges tú? ¿Obedecer o desobedecer, no? Y está en ti. Y eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo. En el del verso 1 al 7 les va a decir por qué deben de obedecer. Del verso 8 al 25, ¿para qué deben de obedecer? Y del verso 26 al 32 les va a decir, ¿qué eligen? ¿Bendición o maldición? ¿Obediencia o desobediencia? Cada una de estas acciones traen consecuencias y eso es lo que les va a mostrar Moisés a través de este pasaje. Vamos entonces al verso 1, ¿les parece? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y es interesante, ¿no? Amarás pues, denota de que en respuesta a todo lo que les ha dicho anteriormente, en respuesta a lo que Moisés ya les enseñó de lo que Dios ha hecho por ellos, entonces, en respuesta a eso debes de, ¿qué dice? Amar al Señor tu Dios, guardar sus ordenanzas, ¿no? Pablo usa esta misma idea en sus cartas en el Nuevo Testamento. Los que han tenido la oportunidad de estudiar el libro a Éfeso o a los Efesios, como se le llama, por ejemplo, ¿no? Los 3 primeros capítulos hablan del amor de Dios hacia el hombre, ¿no? Y ahí encontramos esos pasajes donde dice, porque por gracia sois salvos y ustedes eran extranjeros y todo lo demás. Pero a partir del capítulo 4 y 5, habla de lo que Dios demanda o lo que Dios espera o lo que Dios pide a su pueblo. Por eso que Pablo en el verso 4, en el capítulo 4, 5 de Efesios dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, mira, os ruego, apela a que ellos reaccionen de esa manera, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y del capítulo 1 al 3 les ha dicho cómo los ha llamado, en gracia. Lo mismo hace Pablo cuando escribe a los romanos. Los que hemos estudiado el libro de Romanos, capítulo 1 al capítulo 11, narra las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando éramos pecadores. Justificación, santificación, glorificación, todo, ¿no? Cómo es que nos ha redimido y todo. Y a partir del verso 12 hace un cambio Pablo y dice, así que hermanos os ruego nuevamente por las misericordias de Dios, que te presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El autor del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros, en realidad la Biblia no lo dice, pero también usa esa misma estructura. El capítulo 1 al capítulo 11 muestra la supremacía de Cristo sobre todo lo que representa el Antiguo Testamento. Es decir, muestra el ministerio de Jesucristo superior al de Moisés, al de Abraham, al de Melquisedec, ante la ley y todo lo demás. Y a partir del capítulo 12 comienza también a hacer ese llamado a cómo reaccionamos ante tal verdad. Y dice, capítulo 12, verso 1, mira lo que dice. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero básicamente es un llamado a que nos despojemos de todo peso y pecado y que corramos la carrera de la fe. ¿Te das cuenta? Y así podríamos citar distintos libros del Nuevo Testamento que justamente nos muestran lo que Dios hizo y cómo respondemos ante esa realidad. De la misma manera, este capítulo o estos capítulos han mostrado lo que Dios ha hecho por su pueblo y ahora le está diciendo, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos, todos son sinónimos, y sus mandamientos, ¿no? Dice,
todos los días. Y es algo interesante. Este guardar no es la experiencia de un día, no es el acto de un día. Este guardar o esta guardarás no es cumplimiento a rajatabla de algo, no es el cumplimiento de algo en contra de mi voluntad. Este guardarás es amar lo que estoy practicando, atesorar lo que voy a practicar, atesorar o amar lo que voy a obedecer. Y cuando en un solo día, no, dice todos los días, y esta palabra todos los días habla de permanentemente, permanentemente, y más adelante le va a decir exhaustivamente. Permanentemente tienes que velar, guardar. Y lo mismo exhorta también el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice, velad, ¿no? Velad, ¿no? O sea, en el libro de Hechos 2:42 vemos que los hermanos, los primeros cristianos perseveraban. Entonces habla de una intención. No es algo casual, no es algo que, bueno, hoy día se me ocurre obedecer a Dios, no, es algo que debe ser parte de nosotros, parte de nuestra vida, ¿no? En el que debo de andar vigilantemente, ¿no? Velando, dicen algunos. ¿Qué es velar? Velar era básicamente estar a la defensiva, estar a la expectativa, porque también el Nuevo Testamento nos dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. También el Nuevo Testamento nos dice que somos tentados, aún siendo cristianos, podemos ser tentados. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, entonces yo necesito velar constantemente y a la luz de lo que está diciendo Deuteronomio, yo necesito guardar su palabra todos los días, constantemente, guardar, ¿no? Andar a la expectativa, porque vivimos tiempos peligrosos. No nos confiemos, no nos confiemos en que yo ya, bueno, ya aprendí, ya escuché el mensaje tantos domingos y ya, o sea, y hoy día toca relajo, ¿no? Entonces, todos los días debemos perseverar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, verso 2, mira, del verso 2 al 7 nos va a decir por qué obedecer. Y dice, y comprended hoy, dice, esta palabra comprended es, entiendan, ¿no? Sepan lo siguiente, ¿no? Comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Es decir, no estoy hablando con personas que de pronto no conocen a Dios, o no han conocido, no han evidenciado el poder de Dios, el castigo de Dios, su mano poderosa, ¿no? O sea, o su sustento. Y con esto lo que Moisés básicamente está diciendo, porque estoy hablando a los que conocen a Dios, a los que han experimentado el favor de Dios, su mano extendida, su mano poderosa, es decir, su poder frente a los enemigos, su grandeza para proveer y hacer prodigios. En el Antiguo Testamento vimos cuando, en pleno desierto, desde el momento que lo sacó, para conocer, dice, el castigo que él trajo castigo sobre Egipto y también sobre su propio pueblo en el desierto. Entonces, Moisés, al decir esto, estaba apelando al conocimiento ya previo de los que estaban a punto de pasar la tierra prometida. Y tú dirás, pero pastor, ¿no eran una nueva generación? Sí, pero recordemos, los que van a pasar a la tierra prometida son todos aquellos menores de 20 años. Y si son todos aquellos menores de 20 años, cuando de pronto Dios dijo, la generación mayor a 20 años no pasará, estos menores de 20 años más 40 años ahora tienen 60 años. De 40, 50, 60 años. Entonces son personas que sí han experimentado el favor de Dios. Los que sí de pronto no han visto en su esplendor el juicio que trajo Dios a Egipto, cómo abrió el mar, cómo es que les dio de beber agua y cómo es que los alimentó y cómo es que juzgó a los hijos de Coré, cómo es todo eso, son quizás los hijos de esta generación, sí, porque todavía son niños, pero ellos sí han experimentado. Entonces, Moisés va a apelar a eso y le va a decir, porque tú conoces que Dios es, que primero que Dios es juez, cuando dice castigo es porque Dios es juez. Solo el juez podía traer un castigo, o una disciplina, o un juicio. Cuando dice su grandeza, los milagros que sucedieron en el desierto, su mano poderosa, las victorias que él les dio, a pesar de que ellos en número eran menores frente a otros ejércitos como el de los amorreos, por ejemplo. Y su brazo extendido, solo ellos han experimentado la provisión de Dios a través del maná y del agua que sale de la roca. Entonces Moisés va a decirles por qué es que ellos deben de obedecer a Dios, porque han experimentado el favor de Dios. Verso 3 dice,
y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Es decir, ellos habían presenciado las 10 plagas. Y veíamos cuando estudiábamos el libro de Éxodo que cada una de estas 10 plagas no son solamente plagas, sino son juicios que Dios trae a cada una de las deidades egipcias. Es decir, cómo es que Dios trae juicio a la idolatría egipcia, a la autosuficiencia del faraón. Y cuando Dios trae cada plaga, Dios está derrotando o mostrando su grandeza frente a cada deidad egipcia, porque ellos tenían Dios para cada cosa. Y eso lo veíamos detalle en el libro de Éxodo, ¿no? Puedes buscarlo allí en YouTube, Éxodo capítulo 13 hacia atrás, ¿no? O en adelante, digo. Entonces, esta generación ha experimentado eso. Dice, ¿cómo es que Dios, verso 4, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy? Y ese hasta hoy es para siempre o completamente. Todo esto, el pueblo de Israel o esta generación que está escuchando ha observado, ha experimentado. Ha experimentado el juicio de Dios sobre su enemigo opresor para ellos. Y no estamos hablando de cualquier nación. Para aquel entonces Egipto era la nación más poderosa en su época. Y Dios lo derrotó. Es decir, el faraón era el hombre más poderoso del planeta para aquel entonces. Y el pueblo de Israel, a pesar de que eran 2,5 millones aproximadamente, dicen algunos, la Biblia nos dice 600,000 hombres de guerra, pero cada quien tiene su familia. Bueno, pero de todas maneras numéricamente eran mucho menor al ejército egipcio, ¿no? Que era muy temido, muy respetado, pero Dios lo derrotó. Entonces, Dios trajo juicio sobre Egipto, ¿no? Y ellos han experimentado eso. Entonces, después de haber experimentado eso, voy a pensarlo 2 veces para obedecer a Dios. Después de haber experimentado cómo es que Dios derrotó a esa potencia mundial, a ese hombre más poderoso que nos tenía oprimido, de pronto voy a pensar 2 veces si lo obedezco o no lo obedezco. La respuesta lo tendremos más adelante. La historia del libro de los reyes nos narra de que muchos terminaron desobedeciendo a Dios a pesar de que conocían su historia. ¿Ven? Ni bien Josué entra en la tierra prometida, vamos a ver por allí algunos individuos que se atrevieron a desobedecer a Dios. Pero continuemos. Verso 5 dice, y lo que ha hecho con ustedes en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán, Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias y sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandezas, las grandes obras que Jehová ha hecho. Y nuevamente, no solamente habían visto cómo es que Dios derrotó al enemigo opresor, sino también han visto cómo Dios trajo juicio a los que se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, en el fondo, en contra de lo que Dios había establecido a través del liderazgo de Moisés, de Aarón. Hubo una rebelión, ¿no? Los hijos de Coré y todo lo demás, y ahí se añadieron Datán y Abirán, y eso lo podemos ver en los libros de Levíticos, Números, ¿no? Entonces podemos ver esos detalles. Entonces, y ellos han experimentado cómo Dios trajo juicio y dice, se abrió la tierra y se los tragó. Después de haber experimentado eso, ¿todavía me quedará dudas si obedezco o no obedezco a Dios? O sea, conociendo a Dios no solo cómo derrotó a su enemigo, sino cómo ordenó su pueblo, ¿todavía me quedarán dudas? Y es por eso que Moisés está exhortando por qué es que deben de obedecer a Dios. Porque Dios se ha manifestado como juez, como proveedor, como soberano en medio de su pueblo y para con el enemigo. Entonces, esto debería traer una respuesta y decir, Señor, en medio de todo eso que tú has traído juicio a Egipto, has traído juicio en medio de los rebeldes dentro de mi pueblo, pero has tenido misericordia de mí, ¿cómo no te voy a obedecer? Entonces, del 1 al 7 nos está narrando por qué debemos de obedecer a Dios, o por qué debían de obedecer a Dios, ¿no? Contexto, estamos hablando del pueblo de Israel. Pero si aplicamos un poco a nuestra vida, ¿qué cosas Dios ha hecho por nosotros? Punto número 1, ha derrotado al pecado que gobernaba nuestra vida.
y lo ha derrotado en la cruz. Nos ha sacado de esa vieja vida de estar sin Dios. Ha ordenado muchas áreas de nuestra vida que de pronto estaban en contra de Dios. Ha menguado ciertas áreas de nuestra carne. Y no es que hoy en día ya seamos los hombres más perfectos, pero si echamos una mirada hacia atrás, ha hecho milagros en nuestra vida. Ha, ha sido provisión para más de uno de nosotros, provisión de salvación definitivamente, pero también ha traído provisión para cada uno de nosotros, provisión material, sustento. Lo ha hecho y nos ha sostenido. Entonces, tenemos razones suficientes por qué obedecer a Dios. ¿Me dejo entender? Pero del verso 8 al 25 vamos a ver para qué debían de obedecer a Dios. Ya no por qué, sino para qué debían de obedecer a Dios este pueblo. Dice el verso 8. Vamos, dice. Guardad pues, nuevamente, ¿te das cuenta? Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, dice. Y ahí viene el para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y es interesante este texto, ¿no? Porque le dice que ya les ha dicho que guarden por todo lo que Dios ha hecho. Ahora les dice que guarden para que suceda lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios había prometido y qué es lo que vemos a través de los capítulos anteriores? Que Dios les dijo que les iba a entregar sus enemigos en sus manos. Que Dios iba a ir delante e iba a vencer a los enemigos. Y que no tengan miedo a los eteos, a los cananeos, a pesar de que eran mucho más altos que ellos, eran mucho más numerosos que ellos, todos esos los pueblos, los feos, que no tengan temor porque Él iba con ellos. Y ciertamente la victoria está garantizada por Dios, pero en el sentido de responsabilidad, ellos debían de obedecer a Dios para poder, por así decirlo, para poder plasmar esta victoria. No es que ellos por sus fuerzas van a vencer, pero ellos necesitan creerle a Dios y obedecer las indicaciones que Dios da. La victoria la garantiza Dios, pero lo iba a hacer a través de ellos, me dejo entender. Y aquí hay una responsabilidad de parte del pueblo. ¿De qué? De obedecer. Y lo vuelvo a leer el verso 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Es decir, la obediencia a la palabra de Dios iba a fortalecerlos en fe para que comiencen justamente a conquistar estos pueblos. Pero que por ningún momento se les pase de que son ellos los que están conquistando, sino que Dios es el que le está dando la victoria, pero ellos tienen una responsabilidad. De la misma manera, nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad con Dios de ser perfeccionados cada vez más a la imagen de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Pero por ningún momento de nuestra vida debería pasar el pensamiento de que en mis fuerzas seré perfecto como Cristo. No, Dios es quien hace la obra, pero a nosotros nos corresponde creerle y obedecerle para ver esos cambios de vida en nuestra propia vida, valga la redundancia. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí vemos la soberanía, la gracia soberana de Dios y nuevamente vemos la responsabilidad del hombre. Dios en su gracia soberana los capacita y nosotros en nuestro libre albedrío y nuestra responsabilidad tomamos eso de parte de Dios y lo ejecutamos en nuestra vida. Verso 9 dice, para que os sean prolongados los días sobre la tierra. Otro primero era para fortalecernos y ellos puedan poseer esta tierra. Segundo, ¿para qué deben de obedecer? Para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. Es decir, para que tengan largos días, pero no largos días solamente cronológicos, sino que esos días, esos años que les tocaría vivir, lo vivan bien, por así decirlo, ¿no? Tengan una vida plena, tanto en tiempo como en condiciones. En tiempo porque les va a prolongar días, dice sus días, pero también en condiciones porque los va a llevar a una tierra que fluye, ¿qué dice? Leche y miel. Y esta palabra leche o esta frase, tierra, leche y miel, es un sinónimo de una tierra fructífera. Entonces Dios le está diciendo, ¿por qué o para qué es que deben de obedecer?
para que tengan una vida plena en el Señor y para que disfruten de esa tierra en la que Él los va a llevar. Porque podrías estar en esa tierra, pero no disfrutarla. Y hay mucha gente hoy en día que tiene bienes materiales, pero no lo disfruta, créemelo, porque no tiene lo principal, no tiene a Cristo en su vida. Y hay mucha gente que de pronto no tiene abundancia, pero tiene lo necesario, pero Cristo está ahí. Y Él es el que nos da plenitud a nuestra vida. Y entonces, ¿para qué es que debo de obedecer? Entonces, en el contexto de del pueblo de Israel, para que tengan largos días, pero no solamente vivan por vivir, sino disfruten de esa tierra donde fluye leche y miel. Verso 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, ya que va a hacer una distinción entre la tierra de Canaán y la tierra de Egipto. ¿Egipto era potencia? Sí, pero mira, pero esta tierra es mucho mejor, mucho más bendecida que la tierra de Egipto. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, dice, como huerto de hortaliza, es decir, donde les costaba un trabajo. Y es que no es que ahora no van a trabajar, pero aquí está haciendo el contraste en que en Egipto tenían que esforzarse más, y cuando dice regabas con tu pie, es decir, de que tenían que usar mecanismos humanos para poder regar esas tierras. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor llevaban el agua para regar sus hortalizas, sus plantas, tenían que llevarlo haciendo uso de sus fuerzas, ¿no? Es decir, caminar largos trechos. Otros dicen tenían que abrir regadíos con los pies, ¿no? Regadíos para traer desde el río, que de pronto, el río Nilo, si no me equivoco, que pasaba por Egipto, y poder llevar a estas tierras y así de pronto hacer que esta tierra también sea fructífera. Pero les costaba un esfuerzo mayor. Pero mira lo que dice el verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, es decir, es un valle que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Había necesidad entonces de hacer ese sobreesfuerzo de llevar el agua para que sea fructífero? No, Dios había condicionado los cielos, la lluvia, Él que es el creador, para que esta tierra sea bendecida de tal manera que ellos no harían ese sobreesfuerzo. Dice que bebe las aguas de las lluvias del cielo. Definitivamente eso solo lo puede hacer Dios en su soberanía, en su poder, ¿no? Verso 12. Tierra la cual Jehová tu Dios cuida. Y este es interesante. Primero hemos visto que Dios sobre esta tierra donde los estaba llevando iba a tener un cuidado especial, ¿no? De que iban a recibir aguas del cielo. No iba a haber eso de que, oye, ¿de dónde traemos agua? Tiempo de sequía. No, sino del cielo. Es decir, la lluvia temprana y tardía siempre iba a estar ahí. Siempre, eso era sinónimo de bendición para esas tierras. Pero aquí nos dice quién es el autor de todo esto. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Quién es el que cuidaba de esta tierra? Dios. No eran los cananeos, no eran los pueblos que estaban ahí situados que de pronto hacían que esa tierra sea fructífera. El autor de que esa tierra sea fructífera era Dios. Dice, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Es decir, Dios tenía un cuidado especial sobre esta tierra. Ahora, ciertamente sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente. Dios todo lo ve, todo lo puede. No es que de pronto Dios solo se concentró en esa tierra, ¿no? Y de pronto no ve las otras tierras, no. Cuando se habla en teología, se habla de una gracia común, donde dice, llueve, sale el sol para todos, para justos e injustos, ¿no? Hay aire para justos e injustos, ¿no es cierto? Esa es una gracia común de parte de Dios para la humanidad. Pero aquí lo que está haciendo es una distinción, que Dios tenía un cuidado especial sobre esta tierra de Canaán. Es por eso que de pronto, cuando irresponsablemente algunos acusan a Dios al decir, no es justo, ¿cómo es que Dios le quitó su tierra a los cananeos para meter a su pueblo y eso no se vale y no está siendo justo? En ignorancia entiendo que hacen ese tipo de comentarios. Lógicamente no creo que sean cristianos genuinos los que hacen ese tipo de comentario para con Dios y para de pronto juzgar a Dios y decir, Dios le quitó a los cananeos para darlos a los israelitas. Los que conocemos la historia, entendemos primero que Dios es el creador.
Segundo, que Dios es el que cuidó de esta tierra y que Dios es el que ha hecho que esta tierra sea fructífera. Tercero, que Dios permitió que los cananeos estén inquilinos durante 400 años. ¿Dónde le vemos eso? En Génesis, cuando Dios, en medio de esa promesa que da a Abraham, le dice: llevaré este pueblo a una tierra donde fluye leche y miel, pero eso será todavía dentro de 400 años, hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Es decir, cuando Dios introduce a Israel a esta tierra de los cananeos y extermina a muchos de estos pueblos, es porque Dios está trayendo juicio sobre este pueblo que no valoró la provisión de parte de Dios, que no valoró, más allá de exaltar al Creador y al que sustentaba esa tierra, exaltaron animales, exaltaron a la creación y hicieron un montón de idolatría, porque eran pueblos idólatras. Entonces, cuando conocemos toda la historia, podemos entender que Dios puede hacer con su creación lo que Él quiere, pero no tanto en el sentido de que Él rompe y deja de ser justo, Él sigue siendo justo. Es más, a su propio pueblo más adelante le va a advertir de que si ellos no son obedientes, también van a venir consecuencias. Por eso, ¿para qué deben de obedecer? Definitivamente para sacar provecho de esta tierra, para que Dios siga bendiciendo esta tierra, pero les está demandando obediencia. Verso 13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, y es interesante, ¿no? Porque añade esa palabra: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Es decir, Él va a mantener ese cuidado sobre ese pueblo. Pero, ¿qué es lo que le está demandando ahora al pueblo? Obediencia. Dios está demandando a su pueblo de Dios para que Él siga sosteniendo. Ahora, uno puede decir, entonces el pueblo tiene que ganarse la lluvia. No, porque si se trata de ganarse, ni siquiera se lo hubiese prometido, ¿no? O sea, dentro de toda su gracia, Dios está haciendo una demanda de su pueblo. Y lo que está demandando es obediencia cuidadosamente a sus mandamientos. Y yo daré, dice, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Es decir, ellos deberían de corresponder con obediencia a todo lo que Dios estaba haciendo ya con estas tierras y lo iba a seguir haciendo. Entonces ellos tenían que tener una obediencia, pero no una obediencia cualquiera, sino cuando dice cuidadosamente, cuando dice guardarás, habla de una obediencia no a rajatabla, sino de una obediencia por amor, porque he comprendido, porque he entendido. Y cuando se da esa obediencia por amor, entonces también trae recompensa de parte de Dios. Alguien dijo tiempo atrás: Dios es un Dios de regalos y recompensas, y eso es cierto. De regalos, porque Dios en su gracia y su misericordia nos regala salvación, por ejemplo. Nos regala tener un sol, por ejemplo, tener aire, por ejemplo, si hablamos de la gracia común, y si hablamos de la gracia redentora, dio a su Hijo amado, por ejemplo. Pero también Dios, en el Deuteronomio, más adelante, capítulo 28, va a hablar de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Dios también sabe recompensar la obediencia y también sabe corregir la desobediencia, porque Él es un juez justo. Entonces, si ellos correspondían con obediencia a Dios, con esa obediencia cuidadosa que está diciendo, les iba a venir recompensa y Dios está prometiendo provisión, sí. Verso 16 y 17, la pregunta sería: ¿y si no obedecen? ¿Qué pasaría? Vamos a verlo, dice. Guardaos pues, dice, ¿no? Versos 16 y 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no, y os aparte, es que nuestro corazón no se entorpezca, ¿no? De pronto, de por ahí que a veces pasa también con muchos de nosotros, ¿no? Que por un momento pensemos que somos nosotros, ¿no? Mira, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Es decir, ten cuidado con la necedad, que entre necedad a tu corazón, que se vuelve un corazón necio, y de pronto esa necedad te aparte tras otros dioses, ¿no?
te aparte tras idolatría, en otras palabras, dice, y te inclines ante ellos, ¿no? Ya ten cuidado, ¿no? Pero habla algo interesante del corazón, porque todo está acá, ¿no? No acá en sí en el órgano, sino cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamientos, de mente, de voluntad, ¿no? Ahí comienza, no es que alguien peca porque no me di cuenta, pequé por pecar. Por lo general hay un momento en el que yo concibo una idea que agrada a mi corazón, que agrada a mi concupiscencia, y de pronto saco a Dios de la ecuación y decido en mi emoción, decido conforme cómo me agrada a mí y no tanto cómo agrada a Dios, y de pronto, sin darme cuenta, en tiempos modernos como ahora, estoy cometiendo idolatría. Y muchas veces yo resulto ser esa idolatría, es decir, mi propio yo. Esto va muy relacionado con lo que dice Santiago 1:14, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que dice, es atraído y seducido. Es decir, cuando uno comienza a hacer lo que quiere y no lo que a Dios agrada. Es distinto hacer lo que yo quiero, lo que mi corazón quiere, pero si eso que yo quiero, eso que a mí me agrada, a mi carne, a mis pasiones le agrada, pero no agrada a Dios, finalmente termina siendo idolatría, porque me estoy poniendo yo en mi primer lugar antes que a Dios, antes que mi amor a todas las cosas, ¿no? Yo me estoy poniendo en el podio, ¿no? Cuando premian a los atletas, normalmente hay 3 podios, ¿no? Medalla de bronce, de plata y de oro. Y te has dado cuenta que el de bronce o el tercero y cuarto y segundo lugar, por lo general, que están casi a la misma altura. Sabemos que uno es tercero y otro segundo, pero el de medalla de oro, el primer puesto, siempre está mucho más elevado y se encuentra en medio, ¿no? Y ahí es donde Dios debe de estar, ¿no? Y nosotros debemos estar a los costados, se quiere decir, ¿no? Amor propio, si quieres llamarlo, amor a tu familia, si quieres llamarlo, ya. Pero Dios tiene que estar en el centro. Pero de cuando en cuando nosotros aparecemos ahí y bajamos a Dios del podio. Y de cuando en cuando mi trabajo es la prioridad antes que Dios. Y de cuando en cuando mi salud, digo, mi persona es prioridad antes que Dios. Y de cuando en cuando mi familia es prioridad antes que Dios. Y de cuando en cuando mis gustos son prioridad antes que Dios. Y de cuando en cuando mi círculo de amigos es prioridad antes que Dios. Y ahí es donde de pronto estoy siendo fatuo, estoy siendo necio. Y me estoy inclinando tras la idolatría de mi propio corazón, tiempos modernos, ¿no? Entonces, verso 17 dice, ¿no? ¿Qué sucedería si de pronto, es una advertencia, ¿no? Si no obedecen y si de pronto se van en la idolatría, pasaría esto. Y verso 17 dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, es decir, a Dios no le va a agradar, ¿no? No es que Dios va a decir, oh, bueno, pues vamos a darle su momento, ¿no? No va a decir Dios eso, ¿no? Bueno, hay que darle su lugar, ya estoy mucho tiempo en el primer lugar en su corazón, entonces también le toca, no va a decir eso Dios, sino dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces pregunto, ¿el milagro estaba en la tierra o en Dios quien hacía el milagro? ¿El sustento estaba realmente en Canaán o en Dios que sustentaba Canaán? Y debemos entender algo, ¿no? Es interesante. A veces Dios dice, no, te bendeciré, y a veces nos bendice cuando somos obedientes y le creemos al Señor y nos bendice con un buen trabajo, ¿no? Y cuando ya estoy en ese buen trabajo, de pronto mi corazón se vuelve necio y me aparto del Dios que me proveyó ese trabajo, pensando que ya aseguré todo, ¿no? O sea, físicamente ellos podrían estar en la tierra prometida, pero Dios simplemente dice, ya no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y de pronto todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque por un momento de su vida pensaron en ellos y no en Dios. Y sacaron de la ecuación a Dios. ¿Pasa con muchas familias hoy? Pasa. ¿Pasa con muchos cristianos hoy? Pasa. Y es por eso que debemos de nosotros también ser advertidos de eso, de cuidarnos de eso. Ahí viene la importancia entonces de guardar su mandamiento, de velar, ¿no? Para que no suceda eso. ¿Me fue entender? Entonces estamos en esa porción donde estamos viendo para qué debo de obedecer. Verso 18 en adelante.
nuevamente va a continuar con el para qué debo obedecer. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Miren, o sea, su palabra debe estar constantemente en nuestro corazón para que justamente discierna aquello que de pronto el enemigo lance para alimentar mi concupiscencia. Entonces, si su palabra está ahí, no va a permitir que, y así como Jesús se defendió haciendo uso de la palabra, nosotros también podemos decirle no a la tentación cuando la palabra de Dios está dentro de nuestro corazón, ¿no? Dice, y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Entonces era una manera como ellos podían de pronto perseverar en el conocimiento de la palabra, era un método para aquel entonces. Hoy en día puede existir muchos métodos, ¿no? Tú puedes decir, me determino leer la Biblia, capítulo tal o tal libro de la Biblia todos los días a tal hora, o me determino, no sé, ir leyendo en el carro que me demoran 2 horas de viaje al trabajo, o puedes determinar, decir, me voy a determinar entrar a todos los jueves a escuchar el estudio de Deuteronomio de tapa a tapa. O sea, son determinaciones que nosotros podemos hacer para mantenernos permanentes en la palabra. ¿Me dejo entender? Y aquel entonces, ese fue el método que Dios está dando, pero hoy en día básicamente pueden cambiar las formas, pero el principio es el mismo. Necesitamos atar las palabras de Dios a nuestro corazón. Necesitamos tenerlo ahí permanente. De no ser así, nos vamos a meter en problemas. Dice 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, dice, porque si guardaréis y cuidadosamente, nuevamente, mira, porque si guardaréis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo para que los cumplas, dice, y amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, dice, no, eso es su deseo. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia si yo hago eso? ¿Qué va a suceder? ¿Para qué debo de guardar? Verso 23. Jehová también echará de delante de vosotras todas las naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que ustedes. Es decir, si tú permaneces en la palabra y permaneces en tu relación continua de amor a Dios, Él peleará la batalla. Y eso es válido también hoy en día, eso es para el pueblo de Israel, cierto, pero el principio es válido para el cristiano. Si tú perseveras en el Señor, perseveras en su palabra, perseveras en sus asuntos, perseveras en tu comunión con el Señor, créeme, Él peleará tus batallas. ¿Dónde viene el problema? Cuando queremos pelear nuestras batallas con nuestras fuerzas, con nuestros, por así decir, con nuestras técnicas de hombre, y muchas veces fracasamos. Y finalmente recién vamos a Dios. Pero el Señor nos ha dicho claramente, mantén esa comunión conmigo, persevera. ¿Y qué es lo que va a suceder? Él les daría la victoria. Verso 23 dice, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie te sostendrá delante nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como él lo ha dicho. Y es interesante. Estos mismos límites que de pronto está describiendo acá, ¿no? Desde el desierto hasta el Líbano y todo lo demás, desde el río Éufrates, esos mismos límites Dios le dijo a Abraham cuando le dio la promesa. Y ahora le está recordando al pueblo, ¿no? Le está dando una descripción general de los límites que tendría de pronto la tierra que ellos iban a poseer. Ahora, lo interesante es que cuando vamos a la historia bíblica, el pueblo de Israel no llegó a copar o a ocupar necesariamente toda esa tierra. Ahora, ¿porque Dios ha fallado? No, porque la condición era clara, si obedecieres. El pueblo de Israel no obedeció por completo desde los tiempos de Josué hasta hoy en día.
Y es por eso que hasta hoy en día no tiene ocupado aún todo su territorio. Y ahora uno dice, pero bueno, esa promesa fue para aquel entonces. No, porque dice todos los días. Es decir, fue una promesa que Dios, no es que Dios haya fallado. Es más, que todavía está, por así decirlo, pendiente, pero Dios fue bien claro con el pueblo de Israel: si obedecieres, si guardas, si lo amas. El libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de los reyes, nos van a enseñar justamente cómo es que el pueblo fue infiel a Dios y cómo es que Dios siguió siendo fiel y misericordioso. Pero ahora entonces uno dice, entonces no se va a cumplir la promesa a Abraham. Sí se va a cumplir. Pero hoy, podríamos decir, desde aquel entonces, desde los tiempos de Jesús mismo, ¿no? Ya estaban viviendo bajo el gobierno, el gobierno romano, ya en los tiempos de Jesús, y no es que ellos estaban poseyendo parte de la tierra, pero políticamente ya estaban nuevamente subyugados, ¿no? En los tiempos de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Tiempos atrás al de Jesús, 70 años fuera de su tierra, todo a causa de la desobediencia, porque Dios trajo juicio la desobediencia de su pueblo, pero Dios mantiene su promesa, ¿no? Por eso que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús mismo, en el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas 21, dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto en teología se conoce que todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Muchos lo conocen como el tiempo de la iglesia también, o el tiempo de la gracia, ¿no? Cuando se aperturó justamente el evangelio, por así decirlo, o se extendió hacia los gentiles, ¿no? ¿A dónde fue Pablo? Gentiles. ¿Quién eres tú? Gentil, ¿no? O sea, y estamos viviendo esos tiempos, pero va a llegar un cumplimiento, y ese cumplimiento lo vemos claramente en Tesalonicenses, en Apocalipsis, cuando Jesús venga por su iglesia y sea llevada, ¿no? Y de pronto todavía hay en el libro de Apocalipsis vemos que todavía, y también en Romanos lo explica claramente Pablo, todavía hay un propósito que tiene Dios por cumplir con el pueblo de Israel. Mientras tanto, ellos están viviendo todavía ese tiempo de juicio, pero qué bueno que Pablo lo aclara en Romanos, donde dice que es parcial. No es que esté sentenciado ya a no poseer esas bendiciones que Dios prometió a Abraham. Mira lo que dice Romanos 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, el pueblo de Israel está endurecido. Hoy en día, ¿no? Ya es nación a partir de 1948. Ha vuelto a ser país, pero no es que sea un país que busque a Dios. O sea, son pocos. O sea, hay del pueblo de Israel que hoy en día buscan a Dios y todo lo demás, cristianos que se han convertido al cristianismo, ¿no? Se lo conoce como judíos mesiánicos, que creen en el Mesías, en Cristo como el Mesías, sí, pero hay un buen sector de la nación de Israel que no cree en Dios simplemente. O sea, y algunos que creen pero no reconocen a Cristo como el Mesías. Desde los tiempos de Jesús fue eso. Quienes de pronto lo llevaron a la cruz fueron los propios judíos. ¿Por qué? Pablo lo explica claramente, que hay un endurecimiento. Mira, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pero qué bueno que Pablo lo aclara, en parte, no del todo. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles nuevamente. Y bueno, tendríamos que volver a estudiar el libro de Romanos, capítulo 11 por completo, para explicarlo a detalle. Pero vemos el cumplimiento hoy en día, o a través de la historia de Israel, que lo que Dios advirtió aquí en Deuteronomio se cumplió. Si obedeces, serás bendecido. Si desobedeces, dejará de llover. En el libro de los reyes, en el libro de los profetas, vamos a ver constantemente estas endechas, estas advertencias o estos ayes, cuando de pronto los profetas se levantan, dicen: ay, Jerusalén, Jerusalén, ay, y de pronto viene sequía y viene tantas cosas, ¿no? Y son llevados cautivos y todo. Se cumple lo que Deuteronomio de pronto anticipaba. Y esto también para nosotros nos hace ver cómo es que Dios cumplió su palabra tal como Él lo dijo, ¿no? Verso 26 al 32, ahora la pregunta sería, ya hemos visto por qué debo de obedecer, para qué debo de obedecer, o si queremos contextualizarlo con Israel, por qué debían de obedecer, para qué debían de obedecer, pero el verso 26 al 32 dice: ¿qué eliges? La pregunta es: ¿qué eliges? Mira lo que dice: he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Es decir, Dios va a poner delante de su pueblo
la bendición, pero ¿qué es lo que ellos debían de hacer? Obedecer. Y la maldición. En la maldición no en el sentido de que les va a mandar una maldad, en el sentido de que su bendición no va a llegar por su desobediencia. Entonces, Dios los da a elegir. Y esto es sorprendente, ¿no? Como Dios les da a elegir, no les impone, sino les da a elegir, pero es mucho más sorprendente cómo muchos de ellos más adelante eligieron no obedecer. O sea, es decir, eligieron desobedecer. Eso es sorprendente, ¿no? Hoy en día tenemos básicamente la misma opción, ¿no? Se nos presenta el evangelio al ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda. Y hay un para, los que creen y los que no creen. Juan 3:18 en adelante dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. Es decir, si la persona se resiste, simplemente está decidiendo decir, yo quiero seguir condenado. Y no quiere aceptar a Dios. Verso 27 dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, dice, ¿no? O sea, la bendición va a ser si es que ellos oyen los mandamientos, ¿no? O sea, si ellos obedecen los mandamientos, porque este oír los llevaría a una obediencia, ¿no? Y eso ocurrió en parte, en gran parte sí, en los tiempos de David y Salomón, podríamos decir. Fue potencia Israel en los tiempos de David y Salomón. Venían a consultar sabiduría donde Salomón, ¿no? O sea, fue potencia. Pero el verso 28 dice, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto también se cumplió, ¿sabes cuándo? Desde los últimos días de Salomón en adelante. Todo el tiempo de los reyes. Por ahí hubo una excepción, un rey por ahí, que de pronto hizo una reforma, pero en su mayoría desobedecieron y vivieron en maldición en el sentido de que no aprovechando esas bendiciones de parte de Dios. 29. Y cuando Jehová tu Dios haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal, dice, ¿no? Entonces, más adelante, vamos a ver, un capítulo más adelante, cómo es que, qué cosas es que se van a recitar, por así decirlo, cuando ponen sobre el monte de Gerizim, ¿no? O sea, qué bendiciones son, y también cuando ponen esta señal en el monte de Ebal, qué maldiciones vendría sobre el pueblo, ¿no? Va a haber toda una recitación sobre las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Pero básicamente Dios lo que estaba haciendo es que esto sea público y que el pueblo lo sepa. Es decir, ni bien ellos cruzan el río, cruzan a la tierra prometida y van a poner estos dos símbolos de obediencia y de desobediencia. Si tú obedeces, serás bendecido tal, 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 tal. Si desobedeces, vendrá tal, tal, tal maldición. Dios quería que esto sea público. Se lo está diciendo para su pueblo, no solo para, de pronto, para Moisés o para los líderes, sino para todos. De tal manera que esto es personal. De la misma manera nos dice esta noche a nosotros, cuando Dios demanda obediencia, no solo lo hace para los pastores, no solo lo hace para los predicadores, esto es personal. Cuando Dios te dice, tú eliges vivir en bendición o en maldición, pero uno requiere, demanda obediencia y lo otro, descarríate, ¿no? Egoísmo, no quiero obedecer, ¿no? Yo quiero ser mi propio Dios, pero Dios lo hace público. Por eso que el evangelio ha sido mandado para las naciones, para todos. El evangelio hoy en día no está escondido, tiene que ser anunciado. Las buenas noticias y las malas noticias. Jesús habló tanto del cielo como también del infierno. Verso 30 dice, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Y da unas descripciones donde se iba a colocar estos dos señales, ¿no? Verso 31, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Ahora, todos ellos iban a pasar, pero no todos iban a disfrutar de esta tierra plenamente, porque el pecado todavía lo tenían ahí, la rebeldía lo tenían ahí, la incredulidad lo tenían ahí, la idolatría lo tenían ahí. 32. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Entonces, termina haciendo esa demanda, ¿no? Haciendo ese pedido, que cuiden, que guarden los estatutos. Ahora,
La salvación es por gracia. Si tú has creído en Jesucristo, eres salvo, es por gracia. Pero que tengas una vida plena en Cristo, ciertamente solo Cristo lo da, pero que tengas una vida plena en Cristo también requiere obediencia. No podemos pretender decir de que de pronto, si obedezco o no obedezco, no pasa nada. Va a pasar algo. Va a repercutir sobre tu familia, sobre tu persona. Y si no obedezco también, mismo Pablo habla de cristiano espiritual y cristiano carnal. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de tener vidas victoriosas en Cristo, en el sentido de que soy obediente a Cristo por amor, pero lo eliges tú. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra.